Cómo hacer anuncios Facebook para Shopify. Configuración guía 2024. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar de cómo crear anuncios y configurarlos en nuestra tienda de Shopify de la forma más fácil y sencilla posible. Esto va a ser un proceso paso a paso bastante básico y sencillo. Así que, por favor, asegúrate de ver el vídeo completo hasta el final para tener una idea general de cómo funciona. ¿Vale? Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Para empezar, lo que vamos a hacer es entrar en Shopify y asegurarnos de que la tienda está totalmente configurada, con todas las funciones. Es decir, que no haya nada sin completar. Vale, una tienda incompleta no sirve. De acuerdo, asegúrate de completar toda la configuración. A partir de ahí, asegúrate de que tienes una cuenta de Facebook que no sea una cuenta personal. Vale. Porque una cuenta personal no se puede conectar a tu tienda de Shopify. Así que lo que vas a hacer es cambiar de una cuenta personal a una cuenta profesional. Con cuenta profesional, ya entra en páginas, crea las tuyas y gestionarlo será facilísimo. ¿Vale? Ya tengo cuenta profesional. Para crear páginas, ve a crear página. Nueva página y, al crearla, configura Meta Business Suite para empezar a gestionar tu negocio hoy. Vale. Porque Meta Business Suite básicamente te da acceso a toda la parte empresarial de Facebook. Y esto es justo lo que necesitamos para empezar a ejecutar anuncios de Facebook. Así que, primero, vamos a entrar en esta página. Aquí pone mi tienda Shopify, etc. Ahora, en Shopify, lo que vamos a hacer es ir a aplicaciones, entrar en todas las aplicaciones recomendadas y desde ahí ir a la Shopify App Store. Cuando entres en la Shopify App Store, vamos a esperar a que cargue, y verás que se carga aquí. Una vez que cargue, desde aquí ve al buscador y busca Facebook. Buscamos Facebook rápidamente y eso nos lleva a los resultados de Facebook. Vale. Y nos va a mostrar todas las aplicaciones relacionadas con Facebook. Las aplicaciones que te interesan son las básicas. La aplicación de Facebook e Instagram. La aplicación de Facebook e Instagram sirve para conectar Meta Business Suite con Shopify. A partir de ahí, empezar a crear anuncios. Ahora ve aquí. Pulsa Facebook e Instagram. Luego pulsa Instalar. Yo ya lo tengo instalado. Pero te enseñaré cómo vincular tu cuenta aquí ahora mismo. Una vez que lo instales, te pedirá que lo añadas como canal de ventas. Y una vez que lo añadas al canal de ventas, lo verás. Espera un momento. Vamos a tu canal de ventas, Facebook, Instagram. Una vez que estés en el canal de ventas y esté todo configurado, te pedirá que conectes tu cuenta de Facebook al canal de ventas. Si tu cuenta de Facebook no está conectada, asegúrate de conectarla, porque sin conectar tu cuenta de Facebook no podrás empezar a crear anuncios. Mira ahora cómo es todo el proceso de conexión. Primero te pedirán conectar datos. Simple. ¿Vale? Espera. Voy a desconectar mi catálogo y te voy a enseñar cómo sincronizarlo desde cero. Primero, debes compartir datos. Te darán 3 widgets comunes para compartir datos. Mejorado, creativo y todo. Ahora te muestro cómo se ve. Dice, vende más con anuncios de catálogo Advantage Más. Haz clic en empezar ahora. Aquí, conecta tu cuenta ya. Al pulsar conectar cuenta, te lleva a crear distintas cuentas en la aplicación. Si tu cuenta ya está iniciada en el navegador, la seleccionará automáticamente. Aquí, cuenta de empresa. Si tienes catálogo, conecta la cuenta propietaria. Tenemos estas dos cuentas. Automáticamente aparecen los paneles profesionales que tenemos en la cuenta. Ahora tengo estos dos. Ya sabes, las cuentas de Facebook e Instagram. Voy a elegir la cuenta de empresa que tiene más conversiones, así que me quedo con esta. Y una vez lo hagas, te preguntará qué nivel de compartición de datos quieres. Vale, obviamente, si estás empezando, yo elegiría la compartición de datos mejorada. No elijas la conservadora, porque al principio te puede limitar y, si estás empezando, no te va a ir bien. Así que voy a elegir esta y voy a hacer clic en enviar para revisión. Una vez que haces clic en enviar para revisión, dice que empieza a finalizar la configuración del canal. Mientras finaliza la configuración del canal,
Lo que hace es empezar a comprobar si nuestra cuenta de Meta Business Suite cumple los requisitos. Si es apto, verás todo activo. Ya puedes anunciarte en Facebook y también publicar los productos allí mismo. Para crear anuncio, clic en Crear anuncio aquí. Iremos a Meta Business Suite. Ahora, estas son exactamente las razones por las que te hice activar Meta Business Suite. Porque sin estas funciones no podrás trabajar con todo esto. Ahora, una vez que hayamos dejado esto listo, nos traerá aquí y nos pedirá que, ya sabes, creemos campañas y generemos anuncios. Para crear campañas y anuncios, haremos esto. Primero, ahora haz clic en Crear. Como ves, ya tengo también anuncios en borrador aquí. Haremos clic en Crear para generar un anuncio nuevo y lanzar la campaña de Facebook en Shopify. Cuando hagas clic en Crear nuevo anuncio, te llevará aquí y te pedirá el tipo de compra. Vale. O bien puedes crear un nuevo conjunto de anuncios o un anuncio. De momento salto el conjunto de anuncios y lo dejo como campaña nueva. En objetivo de campaña tienes varias opciones aquí. Puedes notoriedad, tráfico, interacción, leads, promoción y ventas. La notoriedad sirve para alcance, marca, vistas y ubicación, tráfico, clics de enlace, vistas de destino, Messenger y WhatsApp, interacción, vistas de vídeo, reacciones en post, conversiones y llamadas. Leads sirve para formularios instantáneos, conversiones y llamadas, promoción de apps, para lograr más instalaciones y eventos, y ventas, para conversiones y ventas del catálogo. Vale. Elige cualquiera de estos que se ajuste a tus necesidades. Yo voy a elegir este. Una vez que elijamos tráfico, haré clic en continuar y empezará a crearse. Cuando, ya sabes, cree una plantilla para nosotros. Aquí pregunta si quieres ajustes recomendados o manuales para la campaña de tráfico. Elijo ahora los recomendados y pulso continuar. Ahora, cuando hagas clic en continuar, te pide un nombre de campaña. Por ejemplo, voy a poner lanzamiento de nuevo producto, ¿vale? De momento lo llamo ahora nueva tanda de producto. Luego añade categorías especiales. Clasifica tus anuncios según sean. Sobre anuncios de crédito. Diré que sí. También puedes promocionar tarjetas regalo u otras cosas. Elijo crédito y pulso siguiente. ¿Tus anuncios son de empleo? Diré que no. Entonces responde todas estas preguntas para que el sistema te asigne el público correcto enseguida. Una vez hecho todo esto, vamos a declarar la categoría. Se declara. La categoría que nos da es crédito. Después, en el menú, elige el país. Si quieres hacer una prueba a barra B, también puedes mejorar el rendimiento del anuncio con imágenes, textos y públicos distintos. Ahora voy a crear a barra B. Presupuesto avanzado. Puedes activarlo, pero hay que pagarlo. Lo dejo apagado por ahora, y después pulsa siguiente para seguir. Al clicar siguiente, te trae aquí. Eliges conversiones, coste, presupuesto diario y programación, ¿vale? Y si tienes audiencias, selecciónalas y luego haz clic en siguiente. Y por último, tras revisar lo necesario, pulsa publicar y tu anuncio ya quedará publicado en Shopify. Vale. Añade un método de pago. Publica el anuncio y listo. Así haces anuncios de Facebook para Shopify, fácil y sin complicaciones. En minuto. Gracias por verlo hasta el final y nos vemos la próxima vez. Adiós.